vuelvo a lamentar que estemos dando este debate sin escuchar las voces de muchos involucrados. Y no solamente me hubiera gustado escuchar la voz de los padres organizados y de otros padres que quieren que sus hijos vuelvan a la escuela presencial, sobre todo de muchas madres, que son las que cargan sobre sus hombros la mayor responsabilidad de asumir estas tareas extras que significan acompañar en el proceso de escolaridad a los hijos. Muchas madres que dejaron de trabajar para poder hacer esto, muchas madres que hacen malabares para poder conservar sus trabajos a la par que acompañan a sus hijos en el proceso de escolarización. Muchas madres que están frustradas porque no tienen los conocimientos para poder acompañarlos como desearían. Y eso las frustra y les genera más angustia, la angustia que tienen. Muchas madres que tienen que compartir el único celular de la familia entre 3 y 4 hijos para recibir una tarea que tienen que realizar. Muchas veces no tienen plata para ponerle crédito, otras no tienen plata para imprimir esos trabajos que se les mandan. Hay muchos chicos sufriendo en la Argentina por no ir a la escuela, sufriendo en serio. Los que tienen más posibilidades sufren un poco menos, pero sufren igual. Estar desconectados de sus amigos, de sus docentes, de ese lugar donde los chicos van a encontrar mucho más que la educación académica. Van a formarse como miembros de esta sociedad, van a aprender valores, van a aprender a compartir ese primer ámbito por fuera de la familia, de la socialización grande, de la pertenencia a una comunidad que es la escuela. Y estos chicos en la provincia de Buenos Aires hace 1 año y medio que están en esta situación. Y estos chicos están esperando de nosotros una respuesta absolutamente diferente a sancionar una ley inconstitucional que la única certeza que da, porque esta ley, la verdad, es que no da muchas certezas, porque habilita una delegación tan amplia, una delegación que no establece ni máximos ni mínimos, que permite aumentar o disminuir las restricciones, sin ningún otro condicionamiento que entender que van a ser buenas para proteger la salud y la vida. Solamente tiene una certeza, la certeza que está incluida en el artículo que dice que a partir de la sanción de esta ley, los pocos chicos que hoy asisten en algunas jurisdicciones a las clases presenciales se van a quedar sin clases presenciales. Hay una certeza para los chicos de la ciudad de Buenos Aires, sin duda, y seguramente para los de otros distritos del país, de que si se sanciona esta ley, se van a quedar sin clases presenciales. Eso sí es cierto y eso sí está escrito en esta ley. Ninguna interpretación se necesita para saber que esta es una ley para cerrar escuelas. La gran ausente en este debate también es la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Y me duele especialmente porque fui una de las personas en esta Cámara, junto a la diputada Carla Carrizo, a la diputada Soledad Carrizo, a la diputada Samantha Cerenza, que ya no forma parte de este cuerpo, a la diputada Carmen Polledo, que más trabajamos para lograr tener una defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que por 14 años estuvo vacante en la Argentina. 14 años le debió este Congreso a los niños, las niñas y los adolescentes en la Argentina una persona que los defendiera. Y seguí personalmente ese proceso que nos llevó más de 1 año. Hicimos un concurso público extraordinario, tomamos exámenes, cosas que nunca suceden en la Argentina, las hicimos posible las mujeres, que queríamos que nuestros niños tuvieran una voz. Y en las entrevistas personales que tuve con todos los que habían pasado la primera etapa, siempre les hacía esta pregunta. ¿Y saben qué? Le pueden preguntar a la actual defensora Marisa Graham si no se la hice a ella también. Le dije, ¿por qué crees vos que en la Argentina tenemos una proporción muchísimo más grande de niños pobres que de adultos mayores pobres, pero desproporcionalmente más grande? Y ella me dijo, probablemente por 2 motivos. Porque todos vamos a ser viejos, pero nadie va a volver a ser niño.
Y en segundo lugar, porque los niños no tienen quien los defienda. Entonces le dije, espero que honres este compromiso de ser esa voz que millones y millones de niños no tienen en las instituciones argentinas. Y este compromiso fue deshonrado durante este proceso. ¿Por qué no está la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes litigando en todos los tribunales del país el regreso a la presencialidad? ¿Por qué no lo está haciendo como lo hicieron los padres organizados? ¿Por qué no lo está haciendo como lo hizo la ciudad de Buenos Aires, que fue a defender a los tribunales el derecho de los niños a educarse presencialmente, que además es el derecho a educarse en general? Porque en la Argentina la educación virtual es para una minoría. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación virtual? En un país donde 7 de cada 10 niños son pobres, que no tienen computadora, que no tienen conectividad, que no tienen una casa con las comodidades necesarias para hacer las tareas, que no tienen padres, en muchísimos y muchísimos casos que hayan terminado el secundario para poder acompañarlos y asistirlos, que no tienen una maestra del otro lado de la computadora y de la pantalla, aunque sea a la distancia para que los ayudes, que están solos, que no saben si están sufriendo situaciones de violencia, de abuso, de acoso, que siempre se detectan en la escuela, que no sabemos si están pasando hambre, porque una maestra se da cuenta si su alumno pasa hambre ni bien lo ve llegar a la escuela, sabe si comió, si no comió, aunque el nene no se lo quiera decir. No tiene ni que preguntarle, va a acompañarlo, va a asistirlo. Eso hacen los docentes argentinos también. Eso hacen los docentes en un país con los niveles de pobreza que nosotros tenemos. Esa es la escuela también, esa es la escuela que estamos cerrando hace 1 año y medio. La defensora es otra gran ausente y lo lamento mucho. 14 años tardó el Congreso. 14 años, una deuda que nadie pudo justificar en el gobierno anterior porque no se había resuelto. En nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Macri, pusimos a una persona proveniente de las filas de la oposición. Tenía una oportunidad enorme de hacer bien su trabajo y lamentablemente no lo ha hecho. Espero que sea una de las personas que en defensa de los niños se presente como amicus a la Corte Suprema cuando esta ley llegue a esa instancia para ser declarada inconstitucional. La verdad es que parece que ya está resultando una costumbre traernos a este recinto con la intención de convalidar normas inconstitucionales. Es evidente que en el oficialismo debe haber alguien que cree, tal vez lo aprendió mal en la facultad, que cuando uno emite un decreto inconstitucional, si transforma ese decreto en una ley, se transforma en constitucional automáticamente. Pero lo que sucede es que cuando la inconstitucionalidad no surge de la forma de la ley, sino de su contenido, diría mi madre en una vieja frase, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si la norma es inconstitucional por su contenido, no importa si es decreto o ley, sigue siendo inconstitucional. Así lo hicieron cuando decidieron unilateralmente detraer la coparticipación federal de un distrito. Y después vinieron por decreto, de un día para la noche a la mañana, tomaron la decisión. Y después creyeron que subsanaban eso trayéndolo a este Congreso. Pero eso no sucede. Y por eso está esa otra ley, producto de ese otro decreto inconstitucional, resolviéndose en la Corte, y lo mismo va a pasar con esta. Como ya dio para todos nosotros realmente una lección de derecho constitucional, nuestro compañero de Interbloque, que nos honra siempre con la calidad técnica con la que presenta los dictámenes que nosotros acompañamos, y que va a ser una pieza que no tengo dudas, muchísimos padres podrán utilizar para ir a la justicia, a defender los derechos que no estamos defendiendo los legisladores acá. Nosotros porque no podemos, no nos da el número. Los otros sabrán por qué. La verdad que esta ley es una ley para cerrar escuelas. Es una ley que le dice fuerte y claro a la Corte Suprema que el gobierno no está dispuesto a acatar sus fallos,
que al gobierno le importa poco o nada lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni que sea el último intérprete de la Constitución Nacional. A decir verdad, al gobierno le importa poco lo que dice la Constitución Nacional. ¿Por qué deberíamos pensar que le va a importar lo que diga la Corte Suprema? Por eso esta ley para cerrar escuelas es una afrenta a la Constitución, es una afrenta al federalismo y es una afrenta a la República. No respeta nuestra Carta Magna, no respeta a las provincias y, por supuesto, tampoco respeta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ley para cerrar escuelas es contraria a la Constitución en tantos sentidos, que le llevó más de 20 páginas a nuestro miembro informante poder explicarlos. Así que yo simplemente voy a recordar muy brevemente los más claros, los más evidentes. En primer lugar, esta norma viola lo prescripto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, es una norma para delegar funciones del Congreso que viola todos los requisitos que la Constitución pone para delegar funciones del Congreso. Ya se dijo, tiene una base muy difusa de la delegación, una enumeración genérica de lo que significa esta delegación, pero lo más grave es que además establece que el Poder Ejecutivo puede aumentar o disminuir esas restricciones que establece la ley, con lo cual no están delimitados los términos de la delegación. Tampoco cumple con un requisito que es delegar en la cabeza del Poder Ejecutivo, en el presidente, delega hasta en el jefe de gabinete de ministros. Establece subdelegaciones, otro invento que este gobierno ha utilizado. A este gobierno le delegamos funciones en una ley y se las prorrogó durante un año seguido, se prorrogó las delegaciones y las aumentó. El decreto 260 que se cita en esta ley es un decreto absolutamente inconstitucional, porque no existe esa posibilidad del gobierno de extenderse la delegación, sino ¿para qué la delegación pondría plazo? Imagínense, la Constitución te dice, para ser válida la delegación debe establecer un plazo. Ahora, si quien recibe esa delegación se extiende al infinito el plazo, ¿para qué existe ese requisito constitucional? Digo, no hace falta ser ni estudiante de Derecho. Digo, falta saber leer y escribir para poder leer la Constitución y darse cuenta que no tiene ningún sentido, que no están admitidas estas prórrogas de delegación y subdelegaciones. La segunda, también se ha dicho, permítanme repetirla, desde nuestras bancas, nosotros, los diputados nacionales, no podemos avasallar las competencias de las provincias. Hay que decirlo claramente. La Constitución Nacional también es taxativa. Parece que no han leído artículo 5, artículo 121. Es una facultad no delegada, la educación primaria. Y la educación en general, ha dicho la Corte, una facultad concurrente. Pero no nos corresponde a nosotros delegar facultades que no son propias. Y yo quería detenerme en algo que nuestro miembro informante mencionó y que me parece también tremendamente grave de esta ley. De esta ley cuyo objetivo es cerrar escuelas, pero que en el objetivo de cerrar escuelas además avanza enormemente contra lo prescrito en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Y ese artículo es uno de los artículos más sagrados de nuestra Constitución, ¿no? Todos los artículos son sagrados, pero generalmente cuando te preguntan, elegí un artículo de la Constitución, muchos de nosotros elegimos el 19, ¿no? Porque es el artículo de nuestras garantías, de nuestras libertades individuales. Es esa protección frente al autoritarismo. Y me pregunto si existirán quienes pretendan hacer cumplir la distancia de 2 metros al interior de una precaria vivienda donde conviven 4 o 5 personas en una habitación. Me pregunto si esa es una norma para nuestro país. No sé qué dimensión de casa pretenden que haya. No van a poder estar, ni aún en casas grandes, toda la familia en un living sentado con los 2 metros de distancia. En la mayoría no deben entrar.
Alguno debe pensar que eso se puede hacer cumplir porque, como bien lo dijo el diputado Mena, no es una sugerencia, no es un cartelito que pegamos al frente de una oficina pública, mantenga los 2 metros de distancia. Es una ley a la que además le asignamos, en caso de incumplimiento, responsabilidades penales. ¿Y quién va a hacer cumplir eso? Ni siquiera determina si es en el ámbito público o no lo es. Entonces es en todos lados. Van a andar por las casas de las personas controlando los 2 metros de distancia, a ver si estornudó en el codo. Le van a preguntar a la gente, ¿usted cuántas veces se lavó las manos en el día de hoy? Porque quiero saber si está incumpliendo y corresponde que le aplique una pena del Código Penal. Esto es lo que dice miren, no quisiera llamarlo mamarracho, pero no me sale una mejor palabra, que nos han traído hoy. Una norma de tan mala factura, para no decir la palabra mamarracho, solamente puede ser fuente de excesos de autoritarismo y de violencia institucional. Violencia institucional como la que hemos visto recrudecer en esta Argentina desde el inicio de la pandemia. Y lo hemos visto en muchísimas provincias de nuestro país. Hemos visto hace pocos días que por segunda vez es detenido un menor de edad en la Argentina en una comisaría por no llevar barbijo. Parece que a la policía de Santiago del Estero no le alcanzó con haber detenido el año pasado una nena de 9 años, que hace pocos días detuvo a un nene de 14 años en una comisaría por no llevar barbijo. Y la verdad es que, para los que digan que exageramos, los invito a leer el último informe de Amnistía Internacional. Porque esto que nosotros prevemos que ahora va a pasar, que ahora puede pasar, ya pasó. Ya se metieron en la casa de las personas. Ya se metieron, como lo dice el informe de Amnistía Internacional, la madrugada del 31 de mayo del año 2020 en la provincia de Chaco. Se metieron en la casa de los miembros de la comunidad QOM y golpearon y se llevaron de la casa a los golpes a Alejandro Sarabia, a Dayana Celeste Fernández, a Cristian Fernández, a Rebeca Garay, mediante forcejeos, empujones y golpes de puño. Se los llevaron a la comisaría tercera de La Fontana. El 8 de julio, la jueza de garantías número 3 resolvió otorgar la libertad a los imputados, ¿no? 31 de mayo al 8 de julio. Se metieron adentro de la casa de estos argentinos, miembros de la comunidad originaria de los QOM. ¿Saben cómo recaratuló la jueza esta causa? Allanamiento ilegal con concurso real de vejaciones. Esto pasó en pandemia y esto puede volver a pasar porque estamos sancionando una norma que dice que se le puede amenazar con el Código Penal o aplicar peor el Código Penal a quien no mantenga 2 metros de distancia o no estornude en el codo o no se lave suficientemente las manos. En la provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo, dice el informe, 8 agentes de la policía de la provincia detienen a 7 hombres en el barrio de San Alberto, en Isidro Casanova. ¿Y saben qué? En el informe está el video. Violenta ver ese video. Nos hace mal ver ese video, donde los hacen arrodillar y hacer flexiones mientras que le controlan los papeles para circulación en la pandemia. Y nosotros no nos olvidamos, ninguno de nosotros, esto no es propio de una fuerza política, ninguno de nosotros nos olvidamos de Facundo Astudillo Castro, que también fue detenido por supuestamente estar violando las normas de la cuarentena. Y no nos olvidamos de Luis Espinosa, que estaba cabalgando en una zona en la que por la cuarentena tampoco se podía estar cabalgando cuando recibió ese disparo que le quitó la vida. Y no nos olvidamos de cada uno de los casos, muchísimos lamentablemente. Y con esta experiencia que pasamos, en lugar de reflexionar, en lugar de pensar bien lo que escribimos en las normas, en lugar de ver cómo hacemos para mejorar esas redacciones de las cuales algunos se agarraban para cometer estas vejaciones y estas violaciones a los derechos humanos, no, lo agravamos. Hacemos una ley del Congreso que no establece con claridad cómo tratar esos casos.
Podría decir muchas cosas más, pero ya es tarde y hay varios compañeros que todavía quieren seguir opinando sobre esta ley. Así que simplemente quiero señalar lo que para mí es más contrario a la Constitución Nacional que ninguna otra cosa que contenga esta ley ni ninguna otra ley que hayamos votado durante esta pandemia. Que es que esta ley viola abiertamente contra jurisprudencia, contra la Constitución, contra los tratados de derechos humanos de rango constitucional, el derecho a los niños a recibir educación. Ya lo dije, la educación virtual en la Argentina es para una minoría. Yo digo, es un privilegio de clase y creo que no me equivoco. Estamos incrementando cada día más la inequidad educativa. Cada día que pasa, un niño, un adolescente, corre un riesgo de nunca más volver a clases. Queremos esas estadísticas, queremos saber cuántos niños dejaron la escuela durante el 2020. Necesitamos que el ministro de Educación nos dé esos datos, provincia por provincia, y además queremos saber cómo vamos a hacer para ir a buscar esos niños y que vuelvan a la escuela. Nos preocupan los niños que abandonaron la escuela, nos preocupan los niños que sufren en sus casas, nos preocupan los niños que desesperadamente quieren volver. Nos preocupan los que más los necesitan, nos preocupan los que menos los necesitan. Nos preocupa el abandono que sienten. No tenemos derecho a hacer eso. Siempre nos decimos que los únicos privilegiados son los niños, pero no se ven las decisiones que tomamos. Claramente no hay un privilegio para los niños que los ponga a ellos por sobre otras decisiones, que diga primero la escuela, primero nuestros niños, primero su salud integral, por sobre otros intereses. La única evidencia científica es la que convalida que la escuela no es un foco de contagio. La única evidencia científica es la que convalida que el daño que sufren los niños que hace 1 año y medio no tienen clases es irreparable. La única evidencia que importa es la que hoy, medidos 2 distritos, uno con escuelas cerradas y uno con escuelas abiertas, está mejor y reducen los casos el que tiene las escuelas abiertas, porque ya lo decíamos, las escuelas no son el problema. Dejen de culpar a la escuela, dejen de culpar a los niños. Las ineficiencias están en otro lugar. Háganse cargo de las otras cosas que no han hecho para controlar los contagios, pero no culpen ni condenen a nuestros hijos. Hemos perdido muchas cosas en estos meses, pero hay un límite que no estamos dispuestos a pasar. Y esta ley consagra ese único robo que los argentinos no vamos a tolerar pasivamente. Hemos perdido miles de pymes, hemos perdido miles de empleos, hemos perdido miles de alumnos en las escuelas, hemos perdido muchas libertades, hemos perdido nuestra confianza en un gobierno que prometió cuidar la vida y nos descuidó. Y sin duda lo más triste es que hemos perdido muchos amigos y familiares. Pero este es el límite. No vamos a perder el futuro de una generación. No vamos a permitir que le roben el futuro a nuestros hijos. Vamos a defender la escuela, vamos a defender la presencialidad, porque cuando se meten con nuestros hijos, se meten con lo más sagrado que tenemos. Y créanme que contra eso no van a poder.